después de los pólipos sésiles. Pero aparecen estas lesiones después de la evolución de la endoscopía. Con la evolución de la endoscopía aparecen lesiones mucosas incipientes que en el pasado con la fibroendoscopía no se veían. Incluso lesiones mucho más pequeñas que estas se ven con la cromoendoscopía, que así quizás a simple vista no se verían si no fuera por la tinción de la cromoendoscopía. Ven acá dos tipos de lesiones de adenomatosas, lo que se denominan adenomas planos. Así podría ser un corte de perfil esta división mucho más clara. Lo que es un pólipo sésil es esto, un pólipo pediculado es esto, y esta es una lesión plana. Estos serían morfológicamente la primera gran división de los pólipos. Se dice últimamente que las lesiones de tipo plana, como ustedes van a ver acá, tiene muy poca distancia entre la mucosa y la submucosa, por lo tanto se dice que este tipo de lesiones, cuando tiene una degeneración maligna, más rápido infiltra la submucosa y de esta manera más rápido iría a los linfáticos. También, ya aprovechando este dibujo, quiero comentarles que si en este tipo de lesiones planas se ven algunas depresiones que se ven como ombligos en la superficie de esta mucosa, estas depresiones marcan que hay una degeneración maligna. Estas son cuestiones a considerar cuando hablamos de las lesiones planas. Una cosa es que sea plana solamente y otra cosa es que tenga un segmento deprimido. En los últimos años se tiene muy en cuenta este tipo de clasificación de la entidad de los adenomas planos, que antes realmente no eran ni siquiera observables. Después vamos a ver que su morfología en superficie también indica o orienta hacia algún tipo de patología benigna o maligna. También podemos dividir a los pólipos. Principalmente, vamos a hablar primero de los no neoplásicos. Dijimos que había pólipos no neoplásicos que no tienen tendencia a malignizarse y los neoplásicos que se van a transformar en tumores. Estos pólipos no neoplásicos, los más conocidos y comunes, son los inflamatorios, juveniles e hiperplásicos. Los inflamatorios aparecen en cualquier proceso inflamatorio del colon. Los juveniles son unos pólipos que tienen una característica de ser amartomas. ¿Saben lo que es un amartoma? Es un tumor que está constituido por un tejido similar al origen, similar al órgano en el cual están implantados. Son amartomas y aparecen muchos en niños. Puede ser único o solitario o pueden ser múltiples. Ahí sería lo que se da la poliposis juvenil. Y después están los pólipos hiperplásicos, que se producen en los lugares donde está muy aumentada la actividad, por ejemplo, de cicatrización, en los bordes de una anastomosis, por ejemplo, o en un proceso inflamatorio que se tiene que reparar. Se produce una hiperplasia, es decir, un crecimiento tan exagerado que toma la forma de un pólipo en ese lugar y de esa manera va creciendo independientemente del resto de la mucosa. Esos son los pólipos hiperplásicos. Entonces, acá tenemos en síntesis los no neoplásicos, inflamatorios, juveniles e hiperplásicos. Les decía que los juveniles se observan mucho más en los niños y en personas de menos de 30 años. Después tenemos los pólipos neoplásicos, que histológicamente tienen que ser considerados diferentes, porque no todos estos pólipos tienen la misma estructura histológica. Su estructura histológica, a su vez,
tiene una diferente predisposición a malignizarse. Los 4 tipos histológicos clásicos que tenemos son los adenomas tubulares, vellosos, túbulos vellosos y aserrados, que se presentan estadísticamente, obviamente va a variar de acuerdo a las estadísticas que ustedes vean, pero más o menos en promedio de esta manera. Los tubulares son los que predominan, son los que más salen. Los vellosos salen aproximadamente en un 10%, los túbulos vellosos un 15%, y los aserrados un 5%, entre 1 y 5%. Los tubulares ven entonces que predominan por lejos, representan el 75% de los pólipos neoplásicos. Según el tamaño, hay que considerar de que la histología esta que hablábamos, en tubulares, vellosos, túbulos vellosos y aserrados, son histológicamente diferentes. Tubulares se llaman así porque los túbulos de las glándulas están muy aumentados. En el velloso, porque las vellosidades de la mucosa son bien marcadas. Los túbulos vellosos son una mezcla. Y el plano es por su característica, como vimos recién, de la morfológica de lo que es el adenoma plano. Decía que para su tendencia a la malignidad era importante el tipo histológico, pero también es muy importante el tamaño. A medida que un pólipo va aumentando de tamaño, va aumentando su predisposición a la malignidad. Obviamente, para compararlos, por eso hay que compararlos a igual tamaño. Por eso decimos que los pólipos de 1 centímetro en general tienen una malignidad muy baja, entre 1,5 y un 5%, hasta 1 centímetro. Ahora, cuando ya tienen 2 centímetros, el porcentaje de malignidad en general aumenta considerablemente, entre un 18 y un 40%. ¿Por qué es entre un 18 y un 40%? Porque no todos los pólipos de 2 centímetros tienen la misma histología. Puede ser adenoma tubular, velloso o cualquier otro. Entonces vamos a ver que va a ser diferente la malignidad. Un pólipo, si los comparamos a los 2 centímetros, si es un adenoma tubular, un 2 o 3% ya tiene malignidad. Si son túbulos vellosos, un 6 o 8%. Si son vellosos, hasta un 18%. Y el adenoma plano, fíjense que la diferencia es considerable, un 41%. A los 2 centímetros, si los comparamos por su diferente histología, el que mayor posibilidades de malignizarse tiene es el adenoma plano con un 41%. Y el menor, el adenoma tubular. Entonces, en síntesis, consideremos que en un pólipo es muy importante la histología y es muy importante el tamaño en el momento en que se lo descubre. ¿Sí? Un pólipo benigno tiene un aspecto así, pediculado, como vemos acá a la izquierda. Un pólipo maligno tiene este aspecto. No tiene una base de implantación bien definida como esta, que vemos un pedículo de mucosa libre. Esto es una base ancha, amplia, con tendencia a tomar toda la circunferencia. Por eso cuando se describen estos pólipos, se describe que endoscópicamente, que si toma el 50%, como este, prácticamente el 75% de la circunferencia. O sea, este es un paciente con un cuadro suboclusivo importante ya. Ven acá, esto por las características parece ser recto. Y vamos a ver acá, en lo que aparentemente es la unión con el sigmoide, vemos que está obturando prácticamente el 75% de la luz. Entonces, en el aspecto ya vemos que tiene ciertas características. Si esto estuviera al alcance del dedo, lo tocamos, intentamos moverlo y nos damos cuenta
de acuerdo a la fijeza que tiene, si es móvil, semimóvil o ya está inmóvil, que está adherido a los planos periféricos, ¿no? A los planos profundos de la mucosa. Y existen un montón de enfermedades que tienen distintos tipos de pólipos. Eso es el motivo de esta clase, ¿eh? Que existen pólipos, el pólipo está relacionado con el cáncer de colon, pero existen una serie de enfermedades, de síndromes, que entre otras cosas tienen pólipos. Pólipos en el colon y en otras partes del tubo digestivo. A eso se llaman los síndromes asociados. La clase de cáncer de colon la van a tener en otra oportunidad, pero hoy vamos a tocar los síndromes asociados, que obviamente al tener pólipo en un porcentaje variable, van a terminar en cáncer de colon. Y estos son los síndromes más conocidos que con diferentes frecuencias se pueden encontrar. El síndrome de Cronkite-Kanada, la poliposis juvenil, el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis adenomatosa familiar del colon, el síndrome de Garnier y el síndrome de Turco. El síndrome de Cronkite-Kanada es un síndrome que no tiene un carácter hereditario, le puede aparecer a cualquier persona, digamos. Que son personas generalmente mayores de 60 años, son personas mayores que no tienen una etiología clara, es desconocida, sí se asocia con algunas cosas, pero en realidad no hay nada contundente. Se producen pólipos amartomatosos, recién comentábamos sobre lo que eran los amartomas. Se pueden localizar en el estómago, intestino delgado y colon, o sea, en todo el tubo digestivo prácticamente, y aparece entre los 50 y 60 años con más frecuencia después de los 60. ¿Qué presenta este paciente? Este es un paciente que presenta todo un cuadro que si ustedes se ponen a mirar, va a aparecerse mucho un síndrome de mala absorción con diarrea crónica y una desnutrición progresiva. ¿Por qué? Porque presenta diarrea, esteatorrea, alteraciones hidroelectrolíticas, desnutrición, anemia, hipoalbuminemia, pérdida de proteínas, hiperpigmentación, vitiligo y alteraciones tróficas en las uñas. Ven que eso parece un cuadro de desnutrición y que realmente es lo que se produce en estos pacientes debido precisamente a esa diarrea y esteatorrea. Tiene una alta mortalidad, una mortalidad del 50% porque precisamente no tiene un tratamiento específico para poder detener la progresión de esta enfermedad. Sí se realizan se toman alguna serie de medidas terapéuticas que responden en un porcentaje variable, pudiendo salvarse el 50% de estos pacientes. Las medidas son el uso de antibióticos, colocar una nutrición parenteral, porque estos pacientes no toleran ningún tipo de dieta inicialmente y se van con diarrea peor. Aumenta la diarrea y aumenta la pérdida de líquidos, electrolitos y otros nutrientes. Entonces se coloca nutrición parenteral y una dieta libre de lactosa. Eso reduce bastante los síntomas y favorece la remisión de esta enfermedad. Fíjense cómo son las alteraciones en las uñas y las alteraciones en la piel acá. Una dermatitis crónica muy particular, con unos dedos que un poco se parecen al Peutz-Jeghers, ¿no? Pero vean las uñas. Y después las lesiones mucosas que pueden aparecer en cualquier parte del tubo digestivo, estas son de estómago, ¿ven? Cómo aparecen, asociadas, son múltiples. En estas zonas, por supuesto, se pierden muchos nutrientes porque son secretantes. Y le sigue otra enfermedad, síndromes asociados, son los poliposis juveniles. Esta poliposis juvenil, la que ya hemos hablado, se puede presentar en forma aislada o en forma múltiple.
Hay una forma esporádica que le puede ocurrir a cualquier persona y hay una forma familiar. Entonces, la poliposis juvenil tiene formas aisladas y tiene formas múltiples. Tiene una forma esporádica y una forma familiar. La forma familiar es autosómica dominante, es decir, que el 50% de la herencia lo va a tener sí o sí. La histología son amartomas y se ubican principalmente en el colon. Son raros, estos sí, ya en otra parte. Intestino delgado son raros. La edad de aparición, como habíamos visto en el pólipo juvenil, en los 10 primeros años de la vida. ¿Qué síntomas tiene? Tiene una hemorragia digestiva. Generalmente se lo descubre y consultan por hemorragia digestiva. A veces solo tienen diarrea. Esos son más difíciles y llegan más tarde al diagnóstico porque se presentan unos chicos que tienen diarrea esporádica, no llaman tanto la atención como la hemorragia digestiva, que obliga a hacer la endoscopía más rápido. Solo por diarrea, salvo que uno tenga el antecedente familiar, no se hace la endoscopía, ¿no? No a toda diarrea se hace la endoscopía. Entonces tienen hemorragia digestiva, diarrea mucosa, dolor abdominal y a veces la diarrea es tan profusa que hay un prolapso de mucosa rectal. El 20% de aquellos que no son familiares, o sea que los casos que son esporádicos, vienen acompañados de malformaciones congénitas asociadas, principalmente cardiovasculares. Y aquellas poliposis juvenil familiar va asociada al cáncer de colon ya en un 10%. Entonces, la forma familiar está más asociada al cáncer que la forma esporádica. Esta forma familiar, obviamente, la relación con el cáncer va aumentando con la edad. Es un 10% a los 10 años, pero se eleva mucho después de los 30 años. El tratamiento inicialmente es polipectomía, salvo aquellas formas familiares importantes que vamos a ver después, en las cuales se indica la colectomía total. La poliposis juvenil se ve de esta manera. Acá en este caso son pocos pólipos, de diferentes tamaños. Después tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers, que es quizás de los que nosotros más solemos ver. Este síndrome es de carácter hereditario, autosómica dominante, es decir, el 50% por lo menos de la herencia la va a tener, y son amartomas. Se localizan en estómago, intestino delgado y colon. En nuestra experiencia lo vemos más en el delgado que en el colon. ¿Qué tienen de característicos estos pacientes? Que tienen asociada a su poliposis una hiperpigmentación mucocutánea, principalmente periorificial, alrededor de todos los orificios, es decir, el orificio de los ojos, la boca, el ano o genitales. Hay una hiperpigmentación que es bien marcada, con unas máculas que son como pecas, melánica, de tipo melánica. Los síntomas, dolor abdominal y generalmente en nuestra experiencia los cuadro destructivo agudo y hemorragia. Porque en nuestra experiencia, como aparecen más en el intestino delgado, las veces que los vimos en el intestino delgado, entonces la obstrucción es la norma. Crecen tanto, uno no puede creer a veces el tamaño que tienen hasta que obstruyen el intestino delgado. Como tiene materia fecal líquida, pasa bastante tiempo y permite desarrollar un gran tamaño esos tumores. Y llegan con un cuadro obstructivo cuando ya el tamaño es muy grande. Y a veces sufren sangrado estos pólipos y presentan esta hemorragia. A veces el pedículo es tan largo que se volvula en el pedículo, se necrosa y se desprenden, se eliminan. Estos pólipos se autoeliminan, digamos. El tratamiento es sintomático. Se hace la polipectomía y cirugías cuando se detectan, la resección intestinal, por supuesto. No tiene mucha presencia en el colon, pero sí en el estómago e intestino. Por eso es que se relaciona más con cáncer gástrico y duodenal. Este es el aspecto de un Peutz-Jeghers
la mucosa, el pólipo, ven acá, de intestino delgado en este caso. Estas son las manchas de hiperpigmentación periorificial de las que hablaba. ¿Ven las máculas que tienen los labios? No solo se presentan en los labios, se presenta en la cara interna también, de la cavidad bucal, como ven acá, y también son muy características en las encías. ¿Ven? A lo mejor muchas veces vieron a estos pacientes y no pensaron en un síndrome de Peutz-Jeghers. Fíjense cómo aparece en la planta de los pies y en la palma de las manos también. Y aquí, alrededor de los ojos. Estas son las máculas periorificiales características. Esto es una endoscopia de un pólipo en intestino delgado. Ven que tiene un pedículo largo. A veces es tan largo que se necrosa, se tuerce, se necrosa y se elimina solo. Pero estos alcanzan tamaños muy grandes hasta que obstruyen, ¿no? A veces estos pólipos, por la misma motilidad intestinal, se transforman en cabeza de invaginación. El peristaltismo lo va metiendo dentro del intestino delgado y se va invaginando el intestino delgado, y esa es la causa de obstrucción, una invaginación intestinal o intususcepción intestinal. Ven acá otra imagen de un Peutz-Jeghers. Después tenemos la poliposis adenomatosa familiar del colon. Adenomatosa, cuando decimos adenoma, ya sabemos que tiene tendencia a la malignidad. Hay una poliposis adenomatosa familiar del colon que tiene una entidad porque en este caso hay un gen, un cromosoma bien identificado, bien localizado, que se puede diagnosticar en un estudio genético. Acá la carga hereditaria es muy importante, también es autosómica dominante, principalmente de recto y colon. Ese es el lugar de aparición de la poliposis adenomatosa familiar del colon. Tiene, obviamente, como decía, es adenomatosa, un alto riesgo para contraer cáncer de colon, porque encima no es un pólipo, son cientos, son miles de pólipos, como vamos a ver. La histología, que son adenomas tubulares y tubulovellosos. Los síntomas: hemorragia, diarrea y dolor abdominal. O sea que cualquier paciente con diarrea crónica y hemorragia, tenemos que sospechar la presencia de una poliposis adenomatosa familiar. La edad de aparición está alrededor de los 30 años. En estos casos hay que investigar a los parientes de primer grado, saben lo que son de primer grado, papá, mamá y hermanos, y la rectosigmoidoscopía a partir de los 10 años. Porque a los 30 años se lo descubre, pero esto es una historia de muchos años. Por eso, aquellos pacientes en los cuales se detecta una poliposis adenomatosa familiar, hay que hacer todo el estudio ya en la familia para ver la posibilidad de que la padezcan. Fíjense que a partir de los 10 años ya empieza con rectosigmoidoscopía. ¿Por qué? Porque está comprobado que comienzan principalmente en recto sigma la presencia de los pólipos. Y a partir de los 20 años, colonoscopía. Estos pacientes terminan con cáncer de colon, todos, acá habla de 100%, a los 40 años. ¿Está? ¿Y por qué? Y porque tiene que pensar siempre que un pólipo, a medida que crece, aumenta la posibilidad de degeneración maligna. Y este no es un pólipo, son cientos o miles de pólipos. Alguno va a terminar en un cáncer seguro. Y por su tamaño, por su tamaño y su número, tiene que terminar seguramente antes de los 40 años en un cáncer de colon. Por eso estos pacientes tienen como tratamiento la cirugía profiláctica, que es proctocolectomía, porque decía recién que comienzan en el recto, entonces se hace proctocolectomía total y anastomosis ileoanal, es decir, del ilion terminal con el ano
haciendo un reservorio con el íleo terminal para la anastomosis. El reservorio es el pouch ilial. Estos pacientes pueden tener pólipos en estómago y duodeno y intestino delgado, pero son muy raros, ¿no? Generalmente son del colon. Igual hay que estudiarlos en el aparato digestivo superior también. Esta es una imagen de una poliposis adenomatosa familiar. Fíjense que son miles. Esta es una poliposis adenomatosa familiar. Otra imagen. El síndrome de Gardner. Ahora, el síndrome de Gardner se localiza principalmente en duodeno y colon. Estos pólipos tienen como origen una carga hereditaria muy importante, autosómica dominante, y se van a caracterizar porque van asociados esos pólipos a tumores de partes blandas, como lipomas, fibromas, quistes sebáceos múltiples. Van a ver que todas estas cosas las pueden ver en muchas personas. Hola, estoy en clase. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, sí. Bueno, estoy con unas interrupciones acá, parece, no sé si escuchan. Bueno. No, no se preocupe. Bueno, sigo entonces. Hay entonces múltiples adenomas en duodeno y colon, es carácter autosómico dominante, y van a ver que las cosas que le acompañan generalmente son tumores de parte blanda que ven en muchos pacientes. Ven lipomas, fibromas, quistes sebáceos múltiples, osteomas de mandíbula y cráneo, anomalías en los dientes, tumores de Moebius localizados en la pared abdominal, retroperitoneo y mesenterio. Esto es un síndrome de Gardner, o sea, pólipos en el colon, también van en duodeno, y tumores de partes blandas. Vemos acá un osteoma de mandíbula, un síndrome de Gardner. Los quistes sebáceos múltiples que aparecen principalmente en la zona del cuero cabelludo. Quistes sebáceos. Ahora, este mismo síndrome, que es el síndrome de Gardner, si le asociamos que va con tumores del sistema nervioso central, ya estamos hablando de lo que se denomina el síndrome de Turcot. Aquí ven, en esta tomografía, un tumor cerebral. Este es un síndrome de Turcot. Bueno, después de esta generalidad, si consideramos la evolución que tienen estos adenomas, como de una pequeña lesión que fue creciendo, adoptando distinta morfología, en algún lugar de su superficie comienza una degeneración, piensa como una displasia primero. Las displasias primero son leves, después se hacen moderadas, después se hacen graves. Cuando ya más del 50% de la mitosis está degenerada, es una displasia grave, es una lesión ya precancerosa. Hoy en día una displasia grave ya prácticamente se considera un carcinoma in situ. Y aquí vemos cómo esta lesión va progresando hasta infiltrar el pedículo. Obviamente, una vez que infiltra el pedículo, va por el sistema vascular, sanguíneo y linfático a la diseminación, ¿no? Linfática y hemática. Obviamente, como les comentaba hoy, las lesiones planas
están más cerca de la submucosa y de los vasos, por eso en su infiltración los malignos tienen una evolución mucho más rápida, se diseminan mucho más rápido. ¿A qué podemos relacionar el desarrollo de estos pólipos? En relación fundamentalmente con el cáncer, porque sabiendo más o menos cuáles son los factores con los que podemos relacionarlos, podemos decir que podemos hacer la prevención del cáncer de colon si alteramos estos factores, si podemos modificar estos factores. En la etiología vemos que hay factores dietéticos y factores moleculares. Los factores dietéticos, ya sabemos que las personas que tienen una ingesta con un alto contenido de carnes rojas y otras grasas saturadas se relacionan con el cáncer de colon. Hay una baja ingesta de frutas, vegetales y granos, principalmente de fibras solubles. Hay factores moleculares, como la mutación del gen KRAS que aparece en la mayor parte de estos pacientes, y factores que modifican la irrigación fundamentalmente, que son los factores iniciadores de carcinogénesis. Hay pérdida de regiones cromosómicas, fundamentalmente de aquellos genes supresores del crecimiento. Entonces, al tal inexistente, el crecimiento y la multiplicación celular pierde un control, pierde freno. Estas son las cosas principales que se encuentran como etiología probable de estos pólipos que después terminan en cáncer. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Porque tenemos que saber de que hay factores asociados, hay factores de riesgo, factores desencadenantes. En este caso, los factores de riesgos, hay factores hereditarios. Obviamente sabemos que la persona que tiene un cáncer colorectal tiene muchas posibilidades de que sus familiares tengan en algún momento de su vida un cáncer rectal. Por eso estos pacientes deben ser estudiados. En familiares de primer grado, el riesgo es 2 a 3 veces mayor. Si el paciente tiene algún tipo de enfermedad intestinal crónica inflamatoria, por ejemplo, una colitis ulcerosa, un Crohn, pueden terminar en un cáncer de colon. La colitis ulcerosa, que como además comienza en personas jóvenes, se comienza a desarrollar en jóvenes de 15 años, de 15 a 20 años, es la edad donde comienzan con las hemorragias digestivas, tiene un porcentaje muy alto de cáncer de colon a medida que progresa la enfermedad. A los 20 años, un 20% de los pacientes ya tienen riesgo de cáncer. O sea que a los 40 años, más de la mitad de los pacientes ya tiene lesiones de tipo maligna en el colon. Obvio que estamos hablando de una colitis ulcerosa activa. Cuando den colitis ulcerosa van a ver de que hay distintos cuadros clínicos. Hay una forma activa recurrente que es crónica, que es la que está relacionada con este. Ahora, la que es leve, que tiene pocas remisiones, esos andan mucho mejor y tienen una baja relación con el cáncer. Por eso es mejor que hagan bien su tratamiento, que sean bien controlados y la presentación del cáncer de colon en estos pacientes es menor. Pero cuando esta colitis ulcerosa es muy activa, a los 40 años el mayor porcentaje de los pacientes ya tiene cáncer. Con el Crohn tiene una relación menor que la colitis ulcerosa, pero también tiene una mayor relación que los pacientes normales. El Crohn se relaciona más con el cáncer de colon. La edad, mayores de 40 años, y también la radiación, algún tipo de radiación por un cáncer ginecológico o de otro tipo, próximo al colon, puede estar relacionado con el desarrollo de un cáncer de colon. Y otro factor de riesgo es el paciente que ya tuvo un cáncer de colon o recto previamente, sigue teniendo una posibilidad muy alta de tener otro cáncer de colon. Se localizan estos pólipos en un mayor porcentaje en el colon izquierdo. Van a ver ustedes que un 40%, 26% están en el recto, un 26% en el sigmoide.
O sea que más o menos las 2/3 partes están en estos 50 centímetros. Y si le sumamos el porcentaje que está próximo al ángulo esplénico, podemos decir que el colon izquierdo, en la mayor parte, va a tener este problema de la poliposis y los cánceres. En la característica en general es que en el colon derecho los que se desarrollan son vegetantes, alcanza gran tamaño, y los del colon izquierdo tiene un desarrollo estenosante y vegetante, y que a menor tamaño ya producen la obstrucción. Obviamente, como acá la luz del órgano es mayor, el materia fecal es líquida, tardan mucho más en obstruirse. Acá, como es estenosante, la luz del colon es menor, se estenosa y se obstruye mucho más rápido. Estos del lado derecho se suelen descubrir a veces por la mano, por la palpación, porque tiene un tamaño muy grande, no así lo del colon izquierdo. Y la presentación, el aspecto ulcerante en un porcentaje alto, forma de hongo en otra, y estenosante en un 10% en el recto, que es el lugar de mayor presentación. Hay cosas que tienen que tener en cuenta para sospechar en estos pacientes la presencia de pólipos. La presencia de dolor es quizás uno de los más frecuentes, que actúa, ya que está actuando con método obstructivo. Por los derechos, raramente la obstrucción por la distensión, como le decía, paciente que puede producir una pérdida crónica de sangre, a veces imperceptible, y se descubre muchas veces por dolor abdominal. A veces, el derecho, o sea, un poco más en la mujer que en el hombre, a veces son pacientes añosas que vienen a la guardia presentando agudas y se interpreta como un plastrón, un cuadro muy agudo, se palpa la masa, pero la paciente está anémica, o sea, paciente añosa, anémica, con una masa en la fosa ilíaca derecha, tiene que sospechar que tiene un tumor ahí en el colon derecho ciego. En el colon izquierdo, desde el transverso hacia abajo, hay generalmente cambios en el hábito evacuatorio, diarreas preferentemente, y cuando es más bajo, la obstrucción es muy característica. Suelen tener episodios hemorrágicos, a veces no se ven, pero sí, si uno le hace el estudio, tiene pérdida de sangre crónica. En síntesis, la alteración del ritmo evacuatorio, náuseas y vómitos suele ser lo que caracteriza más a la aparición de estos tumores en el lado izquierdo. En el recto, obviamente la proctorragia es lo que predomina. Puede tener tenesmo, pujo y tenesmo rectal, a veces dolor cuando está muy cerca del ano. Y la constipación con eliminación de materias fecales acintadas, es decir, que parece una cinta, ¿no? O parece un dedo chico, va notando el paciente la eliminación de materias fecales cada vez de menor tamaño. Esos son los pólipos rectales. Ahora, si nosotros les revisamos y encontramos hemorroides, nunca vayan a dejar que ese diagnóstico, que es observable, les impida hacer una investigación en la búsqueda del cáncer. Nunca una hemorroide externa le tiene que hacer desistir de seguir investigando para descartar un cáncer rectal, que inclusive está al alcance del tacto, porque si le hacen un tacto y lo pueden llegar a tocar. Y que por lo tanto es el estudio de rutina en nuestros pacientes de la patología proctológica, porque es lamentablemente una vergüenza recibir a veces pacientes que fueron vistos por varios médicos y estudiados por interpretados nada. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por la fundamentalmente,
que es independiente, pero vieron que hay muchas cuestiones en el interrogatorio que nos van a orientar en el paciente mismo y en los antecedentes familiares. Un laboratorio que recién le comentaba, la búsqueda de sangre oculta en materia fecal, el método inmunológico, es decir, no elimina los errores diagnósticos por proteínas de otro origen. Porque acá lo único que va a medir es si esa sangre es del mismo paciente. Por eso el método inmunológico. Esto es lo que se tiene que hacer ahora. Sangre oculta en materia fecal. El coronema con doble contraste es útil, pero nos deja con la imposibilidad de tomar una biopsia. O sea que la endoscopía es el gol estándar porque nos permite la observación directa, a veces la extirpación del pólipo, o por lo menos la toma de la biopsia si el pólipo es de tamaño grande y ya hay sospecha por el aspecto de ser un pólipo maligno. Entonces, a veces en esos casos, cuando uno ve que la base de implantación es muy amplia y hay posibilidad de dejarle tumor en la base de implantación, cuando se hace esto, le cambiamos el pronóstico al paciente. Entonces, se agrava más, digamos, el pronóstico. Por eso, cuando vemos que tiene mucha posibilidad de ser maligno, se le toma la biopsia, se espera la biopsia y después se toma una conducta. A veces no es la extirpación endoscópica, sino la extirpación quirúrgica de todo el segmento del colon. La ecografía endorrectal, la ecoendoscopía, es un estudio excelente para los del recto, porque permite poder estadificar bien, ver cómo es la profundidad, si se puede hacer una resección en menos o en más. La ecografía abdominal para detectar metástasis, la TAC de abdomen, la radiografía de tórax también, la resonancia nuclear magnética, principalmente para los bajos, los tumores bajos, los pólipos bajos, es igual estándar hoy en día. Y los marcadores, los distintos marcadores tumorales que se usan, el antígeno carcinomionario, el CA19-9, principalmente hacer preoperatorio y posoperatorio, ya que después de la resección, los valores, cuando son malignos los pólipos, los valores se tienden a normalizar. Si los valores se mantuvieron elevados, quiere decir que la cirugía no fue completa. Y lo mismo en el seguimiento. Se piden estos marcadores, cuando aumentan hay que se está ante la sospecha de una reactivación de la enfermedad. Otros estudios que se hacen, el centellograma óseo y la TAC cerebro y el PET scan para determinar la extensión. A veces uno cree que hace en exceso, pero hay casos de pacientes de estadios muy iniciales que le hacen un PET scan de rutina y ya encuentran metástasis a distancia. Eso es muy desagradable, pero es así. Aquí vemos una imagen radiológica, un colon con doble contraste de pólipos en el ciego. Ven la imagen, cómo se interpreta. Esto es en el colon izquierdo. Ven la imagen, cómo se dibuja con el doble contraste perfectamente un pólipo. Esta, dibujado sería así. Y esto es un pólipo que ya toma toda la circunferencia. Que da este signo, que es el signo de la manzana mordida. ¿Ven? Aquí parece que está mordida una manzana. Eso traducido a un dibujo sería esta, la imagen del pólipo. Ven que es estenosante, de desarrollo circunferencial. Aquí está lo que decían, cómo se deben estudiar, con una endoscopía que llega hasta el ciego. Vemos los distintos tamaños. Esto es un pólipo sésil, como se observa, cómo se observa un pediculado y cómo el aspecto que tiene ya un adenocarcinoma, que infiltra toda la circunferencia. Bueno, todos estos pacientes después pasan por, hay que considerar obviamente que existe, cuando determinamos que son malignos, todo un esquema, un plan para hacer screening a toda la familia. Entran en un plan de screening.
de acuerdo a distintos parámetros. Eso lo van a ver mejor en cáncer de colon. También la clasificación de Dios que utilizamos, se hace una pre y otra posoperatoria para poder considerar el estadio de estos pacientes. Ustedes también lo van a ver mejor en cáncer, cuando ven cáncer de colon. Volvemos al pólipo, lo que decía, de acuerdo a su estadio, cómo va relacionándose con la infiltración de la submucosa y la invasión de los nódulos linfáticos peritumorales, que después con estadio 4 se asocia ya con metástasis a distancias. El porcentaje de metástasis de esto va a variar, pero en un porcentaje muy importante por vía ganglional y al sistema ganglional y al hígado. En general la tendencia es que los del colon derecho vayan al lóbulo derecho y los del colon izquierdo más al lóbulo izquierdo, pero esto no es una regla. Hay metástasis pulmonares también en estadio avanzado. Siempre cuando está avanzado se ve una siembra peritoneal que se llama carcinomatosis peritoneal, y en el ovario en un porcentaje determinado. Estas son las lesiones superficiales que yo les nombré hoy como lesiones planas, que cada vez toman más importancia. Hay una clasificación japonesa, que es esta, que lo van a escuchar, lo van a leer en distintos lugares, donde consideran la depresión también un elemento importante. Acuérdense lo que les decía, que esta depresión marca ya el desarrollo de degeneración maligna de estas lesiones mucosas. Vemos acá que estas lesiones, hoy yo le nombré que con la cromoendoscopía se puede hacer hoy en día una visión mucho mejor de la lesión. Ven acá teñidos con el índigo carmín cómo se ven estas lesiones. Fíjense, esta mucosa, a veces parte de estas mucosas se ven normales, pero cuando le tiñen aparecen este tipo de formaciones. Este tipo de dibujo es muy variable y hoy en día se sabe que cada tipo diferente o cada variable de lesión tiene un dibujo diferente en su mucosa. Por eso se considera que cada uno tiene una patente. De acuerdo al dibujo se determina un distinto tipo y ya se sabe, más o menos te orienta al tipo histopatológico. O sea que se está avanzando mucho. Hoy en día ya los endoscopistas de mayor valía están haciendo anatomía patológica, ya apoyan el endoscopio ahí, ya le hacen todo el estudio histopatológico de estos pacientes. El tratamiento, obviamente, quirúrgico, la polipectomía, de acuerdo al tamaño del pólipo, sino la cirugía directamente. La polipectomía en primer lugar. Y después, si el pólipo ya es del gran tamaño, ya pensamos que invade la pared, directamente va a la cirugía. Como se presenta la mayor parte en el colon, van a ver que acá habla de colectomía, hemicolectomía derecha, hemicolectomía izquierda, y en algunos casos la proctocolectomía total. Ven la polipectomía, hay una resección endoscópica. Cuando son muy pequeños, 3, 4 milímetros, se pueden resecar y coagular con la pinza de biopsia nada más. Cuando ya tienen un mayor tamaño, se hace la polipectomía endoscópica con un asa. Lo enlazan, se lo enlaza y con un electrobisturí que va conectado a la ansa, se coagula y se corta. Cuando las lesiones son planas, lo que se hace es elevarlas. Se hace una infiltración, como ven acá, en la submucosa. Cuando se levanta, le enlazan como si fuera un pólipo y se hace lo que se llama la mucosectomía. ¿Tá? Que a veces se puede, cuando son grandes, se hacen en varios pedazos y se extrae para su estudio. Cuando se infla, sí, cuando se inyecta y se infla,
y se ve que forma un ombligo en el medio, es porque acá ya está pegado, esos ombligos hablan de la infiltración maligna. En esos casos hay que tener mucho recaudo con lo que se hace, ya que tiene que considerarse que acá ya pasó la submucosa. Vemos una imagen de una polipectomía, cómo se lo enlaza, después se coagula, se aprieta el electrobisturí, se conecta, coagula y corta. Y se trata de salvar, de extraer la pieza para biopsia. Esto es lo que les decía recién, cuando son grandes, una micolectomía derecha y se une el ilion terminal al colon transverso. Esta es una manera, otra manera es que este ilion terminal se une acá al transverso y esto se cierra quedando un pedazo de segmento ciego. Es lo que más se hace hoy en día en realidad. La anastomosis iliotransversa, término lateral. Cuando está en el transverso se puede hacer la resección transversa y anastomosis término terminal. Cuando está muy cerca del ángulo esplénico o hepático, las resecciones se amplían a veces. Este es el ángulo hepático, este es el ángulo esplénico. Puede ser segmentaria, como en este caso de sigmoides, que se reseca y se hace anastomosis terminal. Cuando hay un segmento que está muy dilatado por la obstrucción, como ven acá en este caso, se dilata mucho, se reseca el tumor, se deja una colostomía que esto se normalice y después de un tiempo se reconstruye. Se hace una anastomosis colorectal programada. Esta cirugía, la que se llama operación de Hartmann, termina cerrándose el recto distal y hay colostomía ilíaca izquierda. Y después de un tiempo se reconstruye. Cuando está en el recto, hay distintas técnicas. Operación de Dixon se llama, operación de Mice, cuando hay que sacar todo el ano. En este caso van a ver una resección rectal y anastomosis al ano. Y acá, cuando ya está muy cerca del ano, que se reseca todo, una operación de Mice, donde se reseca todo el segmento del recto y un pedazo de sigmoide y el ano, se elimina el ano y el paciente queda con una colostomía definitiva y sin ano, obviamente. También se hace radioterapia en los del recto y quimioterapia. Bueno, eso es todo. Espero que tengan, de esta manera tienen un panorama general. Van a tener subida en el aula alguna bibliografía al respecto. Si tienen alguna pregunta que hacer, los escucho, Diego. Listo, Doc. Ahí tiene reactivados los micrófonos los chicos. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, buen día. Buenos Una días. pregunta. Entonces, digamos, en el consultorio, si un día un paciente, una persona mayor de 50 años se presenta, digamos, por anemia, no sabe si tiene antecedentes de cáncer o eso, digamos, ¿qué sería lo más factible hacer, digamos, ante la clínica? Y cómo seguir los pasos. Claro, generalmente a nosotros en gastroenterología nos envían los hematólogos cuando ellos estudian su anemia y ven que los glóbulos rojos son de aspecto normal. El paciente que tiene anemia, que no tiene una explicación, son generalmente estas anemias ferropénicas nada más, o aparecen como ferropénicas, aparecen. Uno de los estudios que es rutina es la búsqueda de sangre oculta en materia fecal. Si aparece sangre oculta en materia fecal por el método inmunológico, es decir, que está perdiendo glóbulos rojos por la luz del tubo digestivo. Esos pacientes se tienen que hacer endoscopía, si da positivo, si hay sangre oculta en materia fecal. Generalmente uno le hace el interrogatorio. Si tiene antecedente de enfermedad por reflujo, se hace una endoscopía alta también, porque es muy común que el paciente con una esofagitis por reflujo severa tenga anemia. Cuando la esofagitis por reflujo es muy importante,
se anemizan el paciente y se transfunde. Hay pacientes que llegan a la cirugía antirreflujo porque la anemia es muy importante y no la pueden manejar. Así que en los casos de anemia se hace la búsqueda de sangre oculta en materia fecal. Si es positivo, hay que hacer endoscopía. Muchas gracias. Nada. Doctor, yo tengo una pregunta, buen día. Sí, buen día. En su práctica, ¿cuáles fueron los síndromes asociados que más vio? El Peutz-Jeghers, sin duda. Bueno. Un turco y después los otros. Ah, sí, también he visto algunos casos de ¿cómo es? Peutz-Jeghers, sí, déjame hacer memoria. Y el asociado a los lipomas y tumores de esmoide. Ese también es una patología frecuente. Bueno, gracias. Sí. Van a ver, si ustedes miran a la gente, si son observadores, van a ver que no es raro ver estas pigmentaciones en los pacientes. No es raro. Se ven con relativa frecuencia. Obsérvenle los labios y van a ver. Y háganle preguntas si tienen la familia también esas mismas pigmentaciones y si son de relación familiar. Pregúntenle si a alguno no le sacaron algún pólipo o algo así. Pero son los que se suelen presentar. El Peutz-Jeghers, en nuestra zona, en nuestra zona. Yo creo que eso varía también de acuerdo a la zona. En nuestra experiencia es eso. El síndrome de Gardner era el que le decía yo que estaba en relación con el otro que había visto. Yo he visto síndrome de Gardner, algo más o menos así. Esto se ve. Cuando ustedes ven este tipo de lesiones así, hagan el interrogatorio si se hace estudio de colon. Y sugiéranle. Estos suelen ir asociados. Esto sí hay por acá. He visto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la clase. Bueno, chicos, sigan cuidándose. Les deseo mucha suerte. Bien, Doc. Muchas gracias. Este es mi último teórico, pero el día miércoles vamos a estar escuchando una charla sobre radiología, una charla muy práctica sobre cómo leer placas del doctor Lipsich. Y el día que es el jefe de diagnóstico por imágenes del Hospital Garrahan. Así que los invito a todos, espero que lo disfruten, que le saquen provecho. Se recibió acá en Corrientes, en la UNE. Excelente persona, excelente médico, con todos los honores en Europa, en Estados Unidos. Hizo una carrera tremenda, fue compañero de promoción y es una persona que hay que tratar de sacarle todo el provecho. Eso es sobre radiología. Y después el día 18, el doctor Sarotto, jefe de la cátedra de gastroenterología de la UBA, del Hospital de Clínicas, va a dar una charla sobre los GIST, tumores del estroma gastrointestinal, en el que tiene mucha experiencia, así que también traten de sacar el jugo, porque es algo que hoy en día se ve mucho más frecuentemente. Así que, bueno, vamos a estar en contacto en esos días y vamos. Gracias, doctor. Están invitados. Bueno, nos veremos entonces. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Que Chao, tenga buen chao. día. Igualmente, gracias, Diego. A usted, doctor.